Bueno, creo que vamos empezando nosotros. Mm, de lo que hemos hablado en las clases anteriores, ¿hay algún asunto que todavía te falte aclarar, por si acaso? Que la parte básica, ¿no? Sobre los ciclos, sobre todo, cómo funciona la menstruación con los diferentes ciclos, uterino, ovárico, hormonal. ¿Hay alguna cosa que te ha quedado en duda todavía? No, pero creo que ya estaría todo claro con lo que hablamos. Ya. Sí, sí, porque realmente la parte básica, las ciencias básicas, te va a servir mucho para lo que vamos a seguir conversando, ¿no? Y eso va a ser en todo, a lo largo de toda tu carrera. Todo lo que uno aprende en básicas sirve después. La parte de fisiología, sobre todo, porque todo tiene un porqué y ahí lo vas a encontrar, ¿no? Hoy día vamos a seguir hablando sobre trastornos menstruales. Y la vez anterior, más que todo, hablamos de trastornos del mismo ciclo, ¿no? La periodicidad, la ausencia de regla, y más nos abocamos a eso. Pero hoy día vamos a hablar con respecto al dolor, ¿no? Y básicamente el dolor tiene dos aspectos muy, muy marcados. Uno, el mismo dolor, o sea, la dismenorrea, ¿no? Y casos en donde el dolor se presenta desde las primeras menstruaciones, ¿no? O sea, desde la menarquia, o muy pronto, cuando es jovencita, y a eso le llamas dismenorrea primaria. Y otras en las que la paciente anda o la persona anda bien con sus reglas, pero de pronto comienza a tener reglas con dolor. Entonces, cuando algo es secundario, es quizás más sencillo, diríamos, en encontrar la causa, porque siempre estuvo bien. Entonces, empieza uno a indagar y a preguntar y a pedir análisis, exámenes, ecografías, y vas a encontrar una posible causa, porque todo estuvo bien hasta ese momento. Eso siempre hay que tener en mente. O sea, cualquier situación que se presente después de que hubo normalidad, tuvo que haber algún condicionante. Y con el dolor menstrual es la misma cosa. O sea, siempre han sido reglas aceptables y de pronto ahora comienzan a ser ya con mucho dolor. Entonces, una dismenorrea secundaria. Y la principal causa de dismenorrea secundaria que tiene que pensarse, la frecuente, diríamos, la más frecuente, son las dismenorreas cuando hay problemas infecciosos. O sea, los procesos inflamatorios pélvicos provocados por infecciones, primero vaginales, cervicales, uterinas y que se vuelven pélvicas. Ahí vas a encontrar dolor que comienza a aparecer después que todo iba bien. Ya tiene 20, 25 años y empieza a tener cada vez menstruaciones con dolor. Entonces, ¿qué le pasó? Comienza a preguntarle por sus menstruaciones. Antes reglaba 3 días, ahora comienza a aumentar la cantidad y comienza a aumentar el dolor. Hay, fuera del periodo menstrual, ¿hay dolor? Si te dice sí, pero antes no había, tienes que pensar que ha quedado con un proceso inflamatorio pélvico. Entonces, las secundarias vas a buscar un origen, pero en las primarias no sabes qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, como decía, desde esas épocas muy tempranas de su vida empieza ya con dolor, o sea, dismenorrea primaria. Y otro asunto también que se relaciona mucho con la menstruación en cuanto a patologías frecuentes es lo que se llama la tensión premenstrual. Es decir, antes de la regla, generalmente desde las primeras reglas, esto sí es un asunto primario, ya hay fastidios con respecto a esa regla y fastidios de tensión cada vez en aumento. La tensión la puedes manifestar por dos aspectos generales, ¿no? Cuando uno habla de tensión, está pensando en tensión nerviosa, y es verdad. O sea, días previos, semanas previas, más o menos entre 2 y 10 días antes de la regla, la mujer comienza a sentir tensión nerviosa, irritabilidad, mal genio, estado de ansiedad extremo, angustia, todo eso, tensión nerviosa, o sea, una tensión premenstrual. Pero la otra tensión se refiere a la idea de presión, congestión, hinchazón, edema. Y es cierto, eso es lo que realmente ocurre. Días previos a la menstruación hay mayor retención de agua,
por cuestión de hormonal, por la progesterona. La progesterona ayuda a retener agua. Entonces, comienza a haber manifestaciones de esa hinchazón. Entonces, hay dolor también pélvico, porque los órganos pélvicos se congestionan. Hay náuseas, porque está edematizado el tubo digestivo. Hay edema de pies, de piernas, de manos. Sienten que no pueden cerrar las manos. Hay dolores de cabeza, porque hay retención de líquidos y hay mayor tensión también en la cabeza. O sea, tensión. Tensión tanto física, de tensión, de hinchazón, y tensión de tipo nerviosa. Por eso que se le llama tensión premenstrual. Pero llaman poderosamente más la atención los estados emocionales que se alteran. Entonces le llamamos un síndrome disfórico, o sea, alteración del humor. Disforia viene a ser eso, alteración del humor, del estado de bienestar mental y de paz mental. Se altera y la persona se altera. Es conocido que, por ejemplo, las personas dicen, bueno, es que ya está con su regla, por eso se ha puesto así, de mal genio. Y es típico. Sucede en cierta proporción grande de mujeres, esa tensión premenstrual, ese síndrome disfórico premenstrual. ¿Tú has conocido a alguien así, Nora? Con todos los síntomas no, o sea, sí siento, ¿no? Yo también, mi mamá, mis amigos, que tenemos Ujú, algunos cambios de humor, tal vez, el incremento del ya. apetito, los dolores de Ajá, cabeza, de estómago, sí, pero exacto. que sea algo fuerte, no. No tanto. Ya. Pero sí, como digo, eso es muy frecuente en todas las mujeres y en diferentes grados. Hay algunas mujeres en donde la presentación es tan intensa que de verdad la inutiliza, ¿no? Le afecta tanto que le limita mucho su actividad. Bien. Em, Ahora, una cosa curiosa que se ha visto es que generalmente estos estados de tensión se presentan en los ciclos que sí se cumplen, o sea, en los ciclos en que hay estrógenos y progesteronas. Ahí vamos a darle la entrada a Yanali. Oh, estoy pensando que este es este tablet, perdón. Ahora sí, ya, bien. ¿Qué tal, Yanali? ¿Cómo estás? ¿Me escuchaste? ¿Está por ahí, Yanali? ¿Mm? A ver, de nuevo de repente se vuelve a conectar. Un ratito no, ahora vamos a esperar a ver porque estuvo, aparentemente le di pase, pero algo ha pasado. No, volveré a entrar seguramente. Bueno, te decía, ¿no?, que se da generalmente en los ciclos que sí se están cumpliendo, o sea, en los ciclos menstruales en donde realmente. ¿Qué tal, Yaneli? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yaneli? A ver, voy a terminar la idea primero y después recapitulo para que puedas comprender de lo que estamos hablando. ¿Ya? Gracias. Ya no te preocupes. Entonces, eh, es decir, si hay primero un ciclo estrogénico y luego viene el otro ciclo, en la fase progestacional, en ellos es que se presenta. Es muy raro que se presente todo este malestar, esta tensión premenstrual, cuando hay un ciclo anovulatorio, cuando no está siguiéndose todas estas fases. Es raro, podría haber, pero generalmente cuando hay tensión premenstrual es que sí ha habido el ciclo en sus dos fases. ¿Ya? Bueno, ahora sí, entonces recapitulamos un ratito. Decíamos que en las clases anteriores habíamos hablado sobre trastornos menstruales, pero relacionados más que todo a la ciclicidad del ciclo, ¿no? Esas reglas que duran más, que duran menos, que sangrados que se presentan en medio entre regla y regla. Eso habíamos hablado en el capítulo anterior. Pero hoy día vamos a hablar de los trastornos principalmente dolorosos. Y decíamos que básicamente habían dos problemas de dolor. El dolor en sí, o sea, la dismenorrea, es la dismenorrea que puede ser primaria y secundaria,
Secundaria cuando obedece a algún factor, y generalmente es en la mujer que no tenía dolores menstruales, pero ahora sí comienza a presentarlos. Esa es secundaria. Y la primaria es en la que aparece desde el inicio, desde que tiene sus primeras reglas. Pues es primaria. Y también hablábamos de que otro síndrome muy asociado con dolor es lo que llamamos el síndrome premenstrual. Es decir, antes de la regla, en donde hay dolor, sí hay dolor, pero se suman más manifestaciones. Y las manifestaciones de todas las esferas, porque hay tensión. Y decíamos que hay dos tensiones, la tensión nerviosa y la tensión propia de la hinchazón, del edema, que se presenta fisiológicamente en estos casos. Esa presión, esa tensión se da en todos los órganos y en todas las vísceras. Entonces, hay tensión en los órganos pélvicos, hay tensión en el tubo digestivo, hay tensión en las manos y no las puede cerrar, tensión en las piernas y hay hinchazón de las piernas. Hay tensión por retención de agua a nivel de cráneo y hay dolores de cabeza, zumbidos de oídos, lucecitas que brillan, escotomas, ¿no? Todo, se presenta todo por retención de agua, a todo nivel. Entonces, retención de agua, tensión y tensión de tipo psicológica. Las dos tensiones, ¿ya? Bien, entonces eso se llamaba tensión premenstrual. También le decimos, a la tensión premenstrual le decimos síndrome disfórico, porque además del dolor, lo que predomina y quizás más predomina es el estado emocional alterado, el estado de humor alterado. Eso se le llama disforia. Bien, por eso se llama síndrome disfórico premenstrual. Ahora, hablando de este síndrome disfórico premenstrual, en donde hay retención de agua, en donde hay un estado alterado, ¿cómo lo manejaríamos? Manejaríamos tratando de eliminar el agua. ¿Sí? Es un fundamento, es una opción, y es lo que usábamos antiguamente. Usábamos diuréticos. Hay una tensión emocional que usamos, ansiolíticos, y ahí estamos manejando la situación, ¿no? Disminuyendo el volumen de agua y disminuyendo la tensión emocional, la ansiedad. Pero no en todas hay ansiedad, también hay depresión. Sí, dime, Yaneli. Sí, levántate la mano, Yaneli. Sí, perdón, doctor. Dime. Sí, ¿no? ¿Tenías una pregunta? No, ya. Bueno, entonces, como idea de tratamiento está adecuada, ¿no? Diuréticos y ansiolíticos. Pero, si vamos a buscar qué está pasando y cuál es el origen, no es que el riñón esté malogrado, no es que el riñón esté mal y por eso es que retiene el agua. Se debe realmente a un desbalance hormonal. El dolor por las prostaglandinas. Acuérdense cuando hablábamos cómo se produce la menstruación. La menstruación está provocada realmente, ¿por qué? Por las prostaglandinas. Las prostaglandinas hacen que se cierren esos vasos, que haya una cierta isquemia, que se necrosen esos vasos y luego se venga ese sangrado. Y las prostaglandinas también contraen el útero. Entonces, es efecto de las prostaglandinas. ¿Podríamos usar entonces antiprostaglandínicos? Sí, también, tanto para la tensión premenstrual como para el dolor menstrual, o sea, para la dismenorrea. Pero esta prostaglandina exagerada se debe a qué? A que hay un desbalance de estrógenos progesterona. Básicamente ahí está el problema. Es una alteración en el ciclo que provoca que la prostaglandina predomine. Entonces, más lógica tiene usar un tratamiento a nivel hormonal. Entonces, ¿qué usamos? Progesteronas, básicamente. Porque el problema fue que la progesterona
Acuérdense, la progesterona se comienza a fabricar en gran cantidad a partir de la mitad del ciclo. La progesterona se comienza a fabricar a partir del cuerpo amarillo, cuando ya hubo ovulación. Por eso le decía, esta molestia de la tensión premenstrual se presenta sobre todo cuando hay ciclo de 2 fases. Entonces, bien, está habiendo progesterona alta hasta el día 24, decíamos, y de ahí decae la progesterona. Y es esta caída de progesterona lo que provoca que se libere prostaglandina y que predomine el efecto de prostaglandina. Entonces, si yo doy progesterona sosteniendo y evitando una caída brusca de progesterona, puedo corregir esa tensión premenstrual. Y podría también de repente corregir los cuadros de dismenorrea. Podríamos usar. Entonces, en una época se usó progesteronas y a veces las usamos todavía. 100 miligramos de progesterona diariamente a partir de la mitad del ciclo. O sea, para sostener esta progesterona. Pero si usamos anticonceptivos, sería, entre comillas, más fisiológico, porque estamos remedando el ciclo y estamos sosteniendo todo el ciclo para que no haya un desbalance serio y estemos dando demasiada progesterona. O sea, si más bien nosotros fabricamos un ciclo con anticonceptivos, probablemente nos vaya mejor. Pero tendríamos que pensar algo también, dependiendo del tipo de anticonceptivo que usemos. Porque si usamos un anticonceptivo que sí favorece la retención de agua, vamos a estar mal. Así que usaremos un anticonceptivo que no permita retener agua. Por ejemplo, desogestrel. Entonces, usar un anticonceptivo con desogestrel nos va a ir mejor que usar otros anticonceptivos. Entonces, por ahí vamos. Acuérdense que sus estudios de ciencias básicas les van a servir para entender todo esto, ¿no? Ya saben entonces por qué. Quedamos, podemos dar diuréticos entonces, por la tensión de todo el cuerpo, por el edema que está viendo en todo el cuerpo, restringirle un poco de líquidos, que es cruel, ¿no? Porque si viene la regla y va a perder líquido, pero tendríamos que restringirlo si es que ella es de reglas muy dolorosas. Y de tensión premenstrual. Muchas veces la tensión premenstrual se empalma con la dismenorrea. Entonces, hay dolor pélvico antes de la regla y se le suma dolor durante la regla. Tensión premenstrual y sigue dismenorrea. Entonces, retener líquidos, ansiolíticos, anticonceptivos con desogestrel. Podría ser el esquema cómo manejar esta tensión premenstrual. Pronóstico, ahora. Es un problema de regulación hormonal. Si estamos dando anticonceptivos, estamos dándoselo ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiene que suceder en el cuerpo para que ya no necesitemos dar anticonceptivos? Probablemente un gran cambio hormonal en la mujer. Y el gran cambio hormonal generalmente se da en el embarazo. El estado hormonal después de un embarazo en la mujer por lo general cambia. Cambia ya, así como cambia su cuerpo después de un embarazo, porque la forma de sus caderas va a cambiar, el tamaño de sus mamas va a cambiar, el tamaño de su útero va a cambiar, ya no regresa a un estado preembarazo. El estado hormonal también, su balance hormonal cambia. El efecto de la prolactina durante toda la época que estuvo amamantando hace que todo su sistema hormonal también cambie después de un primer embarazo. Por supuesto que no vamos a recetar al paciente que se embarace para que se le pase la dismenorrea, ¿no? O para que ya no tenga síndrome de tensión premenstrual. Eso no es un tratamiento, pero cambia. Y a veces cambia para bien y ya no tiene episodios tan severos. Eso es cierto. Algo que pueden ustedes escuchar de sus pacientes es que se los va a decir. Antes tenía mis reglas muy dolorosas. Después de mi primer hijo, ya no son tanto. Antes de mi primer hijo, sufrían desde una semana antes y después ya no. Eso es cierto. Puede ser que cambie, porque hay un gran cambio hormonal. Pero mientras no se dé, el mejor manejo es hormonal. Bien. ¿Hasta ahí cómo van? Todo claro, Marianela, ¿qué doctor. tal?
Una pregunta, había mencionado también antidepresivos. Mm, Si hay un cuadro depresivo, sí, pero más que todo es un cuadro de ansiedad, irritabilidad, inquietud, impaciencia, inseguridad, hiperactividad, intolerancia, incontinencia emocional, enojo de nada, ¿no? Más que todo son esos, ¿ah? Agresividad, más se va por ese lado. El cuadro depresivo también podría ser disminución de iniciativa, disminución de su rendimiento intelectual, de su capacidad de atención, de su habilidad para hacer las cosas, memoria, mucho sueño, tristeza. Puede darse, puede darse. Las dos esferas, los dos cambios, ¿no? La tensión emocional hacia los dos lados, ansiedad y depresión. Más es ansiedad, pero puede haber depresión, ¿no? Puede haber. Ahora, hay que entender qué está pasando con la paciente, ¿no? Si la paciente vive depresión todo el mes, eso ya no es tensión premenstrual, ¿no? Eso hay que diferenciar, hay que tener cuidado. No minimicemos la cosa. Si está permanentemente deprimida o permanentemente ansiosa, su cuadro es ese, que por mala suerte se suma a una tensión premenstrual, pero vive siempre deprimida o vive siempre con crisis de ansiedad. No, no. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? No todos son solamente síndrome de tensión premenstrual. Por eso más manejable podría ser los ciclos hormonales, que estar dando psicofármacos, ¿no? Si no sabemos hacer una buena evaluación mental al paciente, ¿no? Y siempre hay que entender eso. Nosotros manejamos más la parte física, la parte somática, que la parte mental. El ginecólogo tiende mucho a escuchar al paciente y las enfermedades femeninas tienen mucho de emocional, pero el ginecólogo no puede confundir y empezar a manejar la parte emocional, la parte psicológica. Si está predominando eso en su paciente, es mejor que pida ayuda a los psicólogos y los psicólogos van a saber si es necesario un tratamiento psiquiátrico, farmacológico. Entonces, manejarlo uno como ginecólogo, la parte emocional, hay que tener muchísimo cuidado. A veces entramos a esa esfera, ¿no? Ginecólogos entramos a la parte sexológica también a veces, pero hay que tener mucho tacto y mucho cuidado. No entrar demasiado tampoco. Y si ya uno ve que está el caso más profundo, no, pues de pedir ayuda. Eso es importante. Ujú. ¿Algo más, Yanali? ¿Tú, Nora, cómo vas? Sí, doctor, yo le pregunté. Creo que Yaneli puso una pregunta en el chat. A ver, puedes mejor preguntármela, Yanali, a veces no la veo. Y ya no veo el chat. Ya me he escuchado porque a veces mi conexión falla. No te preocupes, si no te escucho te aviso. Ya. Sí, mi pregunta era si es que era un mito o era verdad que se les debe recomendar embarazarse a aquellas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Realmente es un mito, ¿no? Por eso les decía, no voy a dar esa receta. Tendría que poner de paso al enamorado o al novio recomendado. No, de ninguna manera un embarazo puede ser un tratamiento. No, eso no puede ser recomendación médica, nunca. El embarazo es una situación muy delicada, de mucha responsabilidad, ¿no? El embarazo, en primer lugar, debe planificarse. No es que espontáneamente y de casualidad se embarazó. Entonces, planificar. ¿Y para qué se planifica un embarazo? Para curar una enfermedad. Por favor, no sean crueles. El embarazo que trae a un niño, a un nuevo ser. ¿Cómo vamos a usar a un nuevo ser como medicina para una enfermedad? No, olvídense. O sea, es un mito en primer lugar y segundo lugar, no es ético utilizar a un bebé como tratamiento. No, 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 por favor, no. Y hay que tener mucho cuidado con las expresiones, ¿no? No pueden ser tan ligeras. Y de verdad es un mito, no, no, nada que ver. Más bien de repente hasta el primer embarazo le complica la vida también, porque puede ser que de repente ese embarazo y las consecuencias de ese embarazo, el nacimiento y la vida con una criatura, más bien la estrese más y ya estaba viviendo una vida de estrés y ahora se estresa peor. Por eso, estos son
el síndrome premenstrual tiene un componente físico, sí, pero tiene un componente emocional fuerte. Y si ya hay una vulnerabilidad emocional, peor todavía. Por ejemplo, ¿qué pasa con alguien que tiene epilepsia? La epilepsia no solamente son las convulsiones, hay una personalidad epiléptica también. Es un estado, es un estado completo, no solamente es la epilepsia son las contracciones, no, no. También hay un estado emocional epiléptico. ¿Y qué pasa entonces en esa epilepsia los días previos a la regla? Los días previos a la regla hay retención de agua. Y si la persona tiene un síndrome de tensión premenstrual con retención de agua, ¿qué pasa con su epilepsia? Se agrava. Entonces, probablemente días previos a la regla tenga más episodios de convulsiones, tenga más dolor, tenga más cefaleas. O sea, en ese caso especial, peor todavía, ¿no? Ahora, con el síndrome premenstrual se asocian otras cosas también. Decíamos que hay tensión. Ahora, imagínense ustedes tensiones por el órgano que se le ocurra. Si alguien tiene problema de glaucoma, presión ocular alta, si hay retención de agua, ¿qué pasa con el glaucoma, Nora? ¿Qué crees? ¿Me escuchaste? Sí, doctor, habría mayor presión, Entonces va a aumentar la dolor. sintomatología del glaucoma. En una persona con rinitis alérgica, los días previos a la regla va a aumentar también su rinitis. Y quien no tenía rinitis alérgica va a ser una rinitis vasomotora esos días. Y no es que esté resfriada. Entonces, justo se resfría antes de la regla. Y cuando uno le pregunta, ¿y hace fiebre? No. ¿Le duele la garganta? No. Solamente se me tupe la nariz y parece que estoy resfriada. Es una alergia solamente de días antes de la regla. ¿Qué tipo de alergia es esa? Realmente es una manifestación del síndrome premenstrual. La voz se le pone ronca justo días antes de la regla. ¿Qué cosa es? Edema de cuerdas vocales. Entonces, es parte también del síndrome premenstrual. Fíjese, todos los órganos se van a congestionar. Si sufre de asma, también porque va a haber cierto edema y va a estar más contraídos los bronquiolos y va a haber mayor secreción. O sea, el asma puede aumentarle días antes de la regla. O sea, en resumen, tensión o retención de agua, piensen el órgano que piensen, va a haber alguna manifestación. Y nadie sabe cómo es cada persona hasta que se lo dice. Entonces, hay que pensar bien. Y esto ya les sirve a ustedes no solamente para este cuadro, sino para cualquier cuadro clínico. Siempre uno tiene que preguntar cuándo aparece la molestia, cuándo desaparece la molestia, con qué desaparece, con qué mejora, con qué empeora. Y analizando todas esas cosas, uno puede tratar de encontrar el origen de por qué está viendo ese fastidio, esa molestia, esa enfermedad o simplemente esa molestia. Entonces, hay cosas muy, muy interesantes ahí, ¿no? O sea, cualquier parte del cuerpo puede manifestarse. Ustedes habrán escuchado gente también que dicen, justo días antes de la regla me comienza a salir boquera. Y la boquera no es, ¿no? Es una estomatitis herpética, es un herpes. Le comienzan a aparecer aftas en la boca, es una estomatitis. Y justo esos días. ¿Por qué? Porque la tensión psicológica también afecta los sistemas nerviosos de conducción y estos virus se esconden en los filetes nerviosos. El herpes y todos ellos son neurotropos, se esconden allí y en esos días aparece. Entonces, mujeres con mucha tensión nerviosa, hasta el herpes que está apareciéndoles esos días previos, pueden ser parte de este cuadro de síndrome premenstrual. Miren todo lo que significa el síndrome premenstrual entonces. Todo eso es parte del cuadro. No solo es dolor pélvico, sino toda esta gama de síntomas. Dolores articulares,
Puede ser que sí también, porque hay mayor congestión. Entumecimiento de las manos, también, porque hay más congestión, ¿no? Em, algo más, a ver, Puede ser sangrado menstrual. ya. Puede haber más sangrado, pero generalmente, o sea, su sangrado tal como es, ¿no? Si siempre tiene sangrados fuertes, tendríamos que estar buscando la causa de sangrados fuertes. Si hay sangrado y dolor, podría ser también parte del cuadro de síndrome premenstrual. Sí, sí puede ser. Pero, Pero como digo, sangrado no. siempre hay que acordarnos de algo. Acuérdense que en la clase anterior hablábamos, los cuadros de siempre, o sea, primarios, siempre son así, y los cuadros secundarios, o sea, antes iba todo normal y de pronto ahora sí comienza a manifestarse. Entonces, si siempre sus reglas son fuertes, abundantes, y se asocia a todas estas sintomatologías, ese sangrado abundante también pertenece al cuadro de síndrome premenstrual. Sí, claro que sí. Bien. Y en cuanto a dolor, dolor simplemente, o sea, dismenorrea, no hay tanta alteración del sistema emocional, en fin, es más que todo es la alteración emocional del gran dolor que le produce, ¿no? Que la inutiliza, la inhabilita. Bueno, pero no va generalmente asociado a todo un cuadro emocional disfórico, ¿no? La dismenorrea va con un cuadro emocional, puede ser por el dolor inutilizante, ¿no? Inhabilitante, pero no, como digo, con todo el otro componente. Bien. Y ya decíamos también, ¿no? El cuadro de dismenorrea también tiene que ver con la prolactina. Por eso es que damos antiprostaglandínicos, o sea, el naproxeno, el ibuprofeno, ¿no? Ketoprofeno, los AINES en general. Pero también podríamos dar anticonceptivos, porque el desbalance hormonal es lo que está provocando la predominancia de la prostaglandina. Entonces, si es que no hay contraindicación para usar hormonas, sería realmente el mejor tratamiento, porque vamos al asunto primario. Primariamente es una alteración hormonal que desbalancea y aumenta prostaglandinas. Bien. Aunque saliéndonos del tema un poco, también podríamos hablar de otro problema que se presenta en días cercanos a la regla, que generalmente después de la ovulación, y es con respecto a las mamas. Es decir, también hay disconfort mamario. Y hay mujeres en donde realmente hay dolor mamario, hay mastodinias cíclicas, o sea, dolores de mama cíclicos. Siempre empiezan a partir de la mitad del ciclo. Es la misma cosa, que está habiendo un desbalance hormonal. Ese desbalance hormonal afecta a prostaglandinas y también comienza a haber mayor turgencia, mayor retención de agua y dolor. ¿Podría ser que la turgencia mamaria también sea parte de un cuadro disfórico? Bueno, si hay alteración del humor, claro que sí. Es parte del síndrome disfórico o síndrome premenstrual. Pero si solamente son mamas, entonces es una mastodinia cíclica. Tratamiento. Puede ser antiinflamatorios, puede ser diuréticos igual, o soporte con progesteronas, de muy poca cantidad, muy baja dosis. Entonces, contrariamente a que los anticonceptivos pueden dar dolor de mama, a veces tenemos que dar anticonceptivos. También igual con desogestrel. Bueno, entonces también puede presentarse eso, ¿no? O sea, relacionado a la regla hay muchas cosas, muchas situaciones en la mujer. El problema de mamas, su estado emocional, sus dolores. Y también otro de los temas era la relación de los desórdenes hormonales con infertilidad. Es más probable que una persona que tiene desórdenes vaya a tener problemas de fertilidad. Eso también es una apreciación general. Mujeres cicladas, cíclicas, ¿no? Mujeres sin dolor, con reglas soportables, generalmente son fértiles, porque todo está marchando bien, ¿no? Entonces, es un tip también que les digo. O sea, quien tiene problemas, es probable que también tenga algún problema de fertilidad.
Por eso que no hay que convivir con molestias, ¿no? Decíamos en la primera clase, ¿no? La regla es un hecho fisiológico, la menstruación. Y lo fisiológico no debería ser perjudicial, no debería ser molesto en extremo, debería ser tolerable. Bien. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal, Diana? Está claro, Dime. está claro, doctor. ¿Está claro? Muy bien. Ya. Otro asunto también que se relaciona con menstruación es definitivamente el embarazo, ¿no es cierto? La falta de menstruación. Hablábamos en la clase anterior también sobre amenorreas, ¿no? Cuando ya no viene la regla. Mujer joven, fértil, sexo sin protección y que se presente retiro de la regla, lo más probable es una gestación. Entonces, la menstruación tiene que ver con gestación y la menstruación también tendría que ver entonces con anticoncepción. Si nosotros recordamos la primera clase, la de los ciclos, el ciclo ovárico, el ciclo uterino y el ciclo hormonal. Si hablamos de anticoncepción basada en los ciclos, podríamos hablar que un método de anticoncepción es aprovechar estos ciclos. Aprovechar estos ciclos. A mitad del ciclo ocurre la ovulación. Entonces, si se quiere hacer anticoncepción basado en este principio, si tomamos precauciones en la mitad del ciclo donde se produce la ovulación, no habrá gestación. La mejor precaución es no sexo a mitad de ciclo. Obvio. Entonces, una forma de hacer anticoncepción es basándose en el ciclo menstrual, ¿no? En la abstinencia periódica. Ese es el nombre. O sea, hay abstención de relaciones sexuales en los días fértiles. Abstinencia periódica. Ese es el nombre correcto, ¿no? O método del ciclo. Otros, como le dicen, métodos del ritmo, porque hay un ritmo. Días sí, días no. Días sí, días no. Hay un ritmo. Sí, no, es una musiquita. Entonces, ahí se le llama ritmo. Y para poder ser más efectivo, entre comillas, en el ritmo, algo que ustedes saben, que la mujer no baila al mismo ritmo todos los meses, siempre tiende a adelantarse, a atrasarse un poquito. Entonces, no hay ritmo, ¿no? Es que se ha buscado hacer, entre comillas, un poco más científico el método y hacer tablas, usar una historia de ciclos en el año y hacer una tabla para tratar de calcular la fecha fértil. Ese es el método de Ogino-Naus. Calcular de acuerdo a una fórmula de todo el estudio de un año y ver el ciclo más largo que ha tenido una mujer, restarle 11. Y el ciclo más corto que ha tenido la mujer en el año, restarle 19. Y entre ese lapso de tiempo son los días que debe tener abstinencia. Está en los libros. Ese es histórico realmente, olvídense. En primer lugar, mucha complicación. Tendríamos que tener una paciente que le obliguemos durante un año a llevar sus anotaciones para ver y hacerle el conteo cómo son sus ciclos. Un mes a los 28, otro a los 26, el otro a los 31, el otro a los 24, el otro a los 28 y así, apuntar, 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 apuntar. Y agarrar el más corto y el más largo y hacer estas matemáticas. Bueno, mucha complicación, realmente. Y para un método en el que con tanta complicación todavía puede haber otra variación, no. Entonces no es recomendable, ¿no? Métodos de ritmo, la vez pasada creo que hablábamos, no, todavía con ustedes no hemos hablado de planificación familiar. Yo lo califico como uno no método, mucha complicación.
Otra situación, cuando ocurre la ovulación, aumenta el flujo de moco cervical. Entonces, encontrar un moco cervical filante, acuoso, que se estira, más o menos coincidiendo con la mitad del mes, ese es el día fértil, ese es el moco fértil. Esos días no podría haber actividad sexual. Habría que esperar que pase, que el moco se vuelva espeso. Bueno, en teoría es así, está bien, podría funcionar teóricamente. Pero ahora pónganse ustedes a estudiar el moco, pues. Aparte de ver el calendario y calcular cuándo es la mitad del ciclo, ahora tratar de meter el dedito, sacar el moco y estirarlo, a ver si se estira. Está un poco complicado. Y las parejas no son tan pacientes. A veces ni el hombre ni la mujer son pacientes. Se aburren y terminan haciendo su propio método. Se olvidan de buscar el moco fértil, etcétera, y en una de esas se salen embarazando porque no les importa hacer ese estudio. Entonces, simplemente es tan complicado y es tan fácil de evadirlo que es mejor no considerarlo. Ya lo conocen ustedes históricamente. El método del moco cervical, el método de Billings, el método católico. De verdad que es complicado. Mejor no. Pero ahí está. O sea, el ciclo, los trastornos del ciclo. Imagínense, en un momento de trastorno del ciclo, peor, ¿no? ¿Cómo saco las matemáticas? Y si cambia ahora, ¿cómo veo el moco? ¿Cómo calculo para meter el dedito y buscar el moco? Y aparte, me puedo confundir con la secreción vaginal, porque también hay secreción vaginal. Y la secreción vaginal aumenta en momentos de excitación sexual. Entonces, ¿cómo detecta si esa gran humedad que tiene es cervical o es vaginal? Está complicado. Para la teoría va, pero para la práctica no. Bien, ¿qué más? Valiéndonos de la menstruación, es que también se han ideado los métodos hormonales. Y las píldoras, los anticonceptivos orales, lo que hacen es remedar un ciclo menstrual. La mayoría de productos son combinados, estrógenos y progestágenos, en una sola pastilla, de dosis igual generalmente todo el mes. ¿Para qué? Para bloquear la función ovárica y que ovario no trabaje. Esta hormona hace que hipófisis crea que ovario está trabajando y que está produciendo las hormonas y ya no haya el estímulo hipofisiario. Entonces, bloquea el eje y el endometrio sigue recibiendo las hormonas y sigue habiendo el ciclo uterino. O sea, el anticonceptivo oral lo que hace es eso. Está fabricando el ciclo uterino y está paralizando el ciclo ovárico. ¿Sí? ¿Se comprende entonces cómo funciona fisiológicamente las hormonas, los anticonceptivos orales? ¿Sí? ¿Lo han comprendido? Díganme, por si no lo explico de otra manera. ¿Sí? ¿Cómo van? Por favor, ¿podría repetir esa parte? Ya, así un poquito complicado de repente. A lo que voy es esto. ¿Qué hace la pastilla que están tomando, la píldora anticonceptiva? ¿Qué tiene la píldora anticonceptiva? Tiene hormonas. ¿Qué hormonas? Las hormonas que fabrica el ovario. Entonces, si está tomando hormonas ováricas, ¿el ovario para qué trabaja? Si ya está recibiendo hormonas el organismo, entonces el ovario deja de trabajar. Eso es lo que hace la píldora anticonceptiva. Paraliza el trabajo del ovario. Por eso es que damos hormonas anticonceptivos cuando hay un quiste de ovario, por ejemplo, para que el ovario ya no siga fabricando, para que se tranquilice, para que no fabrique muchos óvulos a la vez, muchos ovocitos a la vez.
en la poliquistosis ovárica, por ejemplo. Para que el ovario se tranquilice, le damos hormonas ováricas, estrógenos y progestágenos. Entonces, ovario no trabaja. Quien está trabajando es útero, por eso es que sangra. Y está trabajando útero porque está recibiendo hormonas en la pastilla que está tomando. ¿Sí? ¿Ahora sí mejor? Entonces, Sí, doctor, mucho más claro. claro, entonces la pastilla es lo que hace Sí, sangrar. doctor. Toma la pastilla, crece endometrio, crece, se mantiene y cuando dejo de tomar la pastilla, se cae el endometrio. Ya está, esa es la regla. Doctor, y en el caso de que una paciente no pueda tomar estrógenos, ¿en la pastilla solamente se le recomienda la progesterona o necesariamente tienen que ver una manera de darle ambas hormonas? Hay que analizar bien el caso. Es mejor dar siempre balanceado. Pero hay una serie de estrógenos y hay una serie de progestágenos, ¿no? Hay muchos. Entonces hay que evaluar cuál sí puede recibir. Y hay que ver también cuál es la causa, ¿no? No es tan sencillo, Yanali, realmente encontrar cuál es la mejor combinación hormonal para un paciente. Hay que analizarlo bien, caso por caso, ¿ya? Caso por caso. Hay casos en el que te queda solamente darle progestágeno, bueno, puede ser que sí, pero hay que analizarlo bien. Hay que analizarlo bien. ¿Por qué se le está dando? ¿Mm? A ver, ¿qué más podemos hablar? En la próxima reunión ya vamos a hablar realmente de, más que todo, preguntas de ustedes, así que vayan pensando las preguntas, todo lo que haya ido quedando, para tratar de responderles más bien en un ping-pong de preguntas y respuestas, de todo lo que ustedes quieran con respecto a menstruación, ¿no? Para que ya no estén quedando dudas. De repente otros tópicos que no los he conversado, porque he tratado de resumir, ¿no? Y de hablar lo más importante. Y de repente mitos, como estábamos conversando en antes, ¿no? Cuántas ideas se tiene también, ¿no? Si es que bañarse hace daño durante la regla, cosas así. Todas las preguntas que ustedes quieran. Yo prefiero de una vez, más bien en la próxima reunión realmente, conversar todas estas cosas relacionadas, ¿no? Todas las inquietudes que le pueden estar quedando. Preguntas del tema, del curso, y también preguntas así abiertas, preguntas del mundo con respecto a la menstruación. Sexo, por ejemplo, sexo durante la menstruación. Creo que no lo he tocado con ustedes el tema. Podría ser un tema que se tratará también en la próxima reunión, ¿no? ¿Se puede tener sexo vaginal durante la menstruación? Vale, puede ser un tema. ¿Cómo se debe tener? A ver, son ideas que yo le voy dando, pero hay muchas más. Ustedes son mujeres y todas las preguntas que me han hecho las mujeres a lo largo de estos años, ¿no? Me acuerdo de algunas, pero ustedes también deben tener las suyas. Y entre ustedes también conversan, así que comiencen a preguntarles también a sus amigas qué quisieran preguntar. Y doctor, Ujú. cuando hablamos de disminuir primaria y secundaria, primaria sería relacionada más a las alteraciones hormonales, ¿no? Y en el caso de secundarias, ¿cómo podríamos diferenciar de tener una primaria y una secundaria? Ya, acuérdate más que todo, primaria es porque siempre ha sido así, ¿ya? Y si siempre ha sido así, trata de buscar una causa y generalmente no la encuentras. Por eso se le llama primaria. Cualquier afección que tú le llames primaria es así, siempre ha sido así y no sé por qué. Entonces decir dismenorrea primaria, dismenorrea idiopática, o sea, no conozca la causa. Dismenorrea de causa desconocida, son sinónimos. Acuérdate que cuando tú ya le encuentras un origen, dejó de ser primaria, porque ya encontraste secundario a qué cosa es. Te vale para todo. ¿De acuerdo? O sea, primaria es no sé por qué se da y siempre es así. Y te vas a romper la cabeza buscándolo y no le vas a encontrar la causa. Ya nos vamos a la parte bioquímica. Son las prostaglandinas que se han liberado. Ya está bien.
y es por un desorden hormonal. Tampoco desorden exactamente, sino porque se bajó pues la progesterona, porque tenía que bajar. Acuérdate que la progesterona tiene que bajar el día 24 para que pueda haber regla. Pero resulta que para esta persona esa bajada hace que la prostaglandina se supere demasiado. Y hasta ahora no sabemos qué pasó. ¿Por qué es? Porque en todas las mujeres tiene que haber eso. Sube estrógenos, luego de la ovulación suben progestágenos, se mantienen. Día 24 bajan progestágenos. Día 28 viene la regla. Teóricamente, ¿no? O sea, sí está bien, el progestágeno tiene que bajar y tienen que aumentar prostaglandinas, pero en la que tiene exagerado dolor, exagerada tensión, es porque hay exageradas prostaglandinas, una caída muy fuerte de progestágenos, fuera de lo común de todas. ¿Ya? Entonces, doctor, la dismenorrea primaria más que todo trataríamos con anticonceptivos y en la secundaria ya atacaríamos directamente a la causa. Sí, digamos que sí, tratando siempre de buscar causa, Nora. No podemos quedarnos así a veces, bueno, sí será. Es como la presión alta, mira, hipertensión. Hipertensión arterial primaria, hipertensión arterial esencial, hipertensión arterial de causa desconocida, ¿no? Así le llamamos a la mayoría de hipertensiones, la que tiene casi todo el mundo. Y cuando te pones a buscar la causa, no tiene alteración del azúcar, no es diabético, no tiene alteración de la función renal, no tiene ni siquiera colesterol alto, no le encuentras una causa, no tiene un problema tiroideo, no tiene un problema suprarrenal, no le encuentras causa. Y al final, ¿cuál es la causa? Decimos que es el estrés. Decimos que es la sal que ha comido toda su vida y que ha hecho que sus arteriolas tengan una hiperreactividad. Lo ponemos como un fundamento teórico, como una hipótesis a veces, porque no sabemos al final qué está pasando. Entonces, primaria es en la que buscamos y no sabemos qué es. Y nos metemos a la parte bioquímica y ahí encontramos esos desórdenes y en base a eso es que le damos tratamiento. ¿No? Secundaria es, esta persona tiene hipertensión porque tiene una falla renal. Tiene hipertensión porque tiene un problema tiroideo. Tiene hipertensión porque tiene hipercolesterolemia y su sangre es más espesa. Tiene hipertensión porque tiene demasiada hemoglobina, tiene poliglobulia y eso hace que haya hipertensión. O sea, le encontramos una causa. Esa es una hipertensión secundaria. Le hemos encontrado la causa. Primaria no hay causa. Le encontramos la causa a nivel bioquímico nada más ya, que es un avance. Pero, ¿por qué no todo el mundo le pasa lo mismo? Probablemente sea genético, ¿sí? Yo pienso que todo lo que llamamos primario ahorita es genético. Hay una predisposición a que suceda. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿De qué, Nora? Bueno, entonces vayan preparando el tema para el próximo viernes, ¿no? Y manejamos entonces todas las preguntas que ustedes quieran, preguntas serias, preguntas científicas y preguntas así de las cosas raras que han escuchado y que ustedes les sale preguntarse. ¿Comer ceviche les corta la regla? Por ejemplo, es una pregunta así que se me ocurre, pero piénsenlas ustedes, todo lo que han escuchado hablar con respecto a menstruación. Y preguntas propias también, por supuesto, de lo que hemos conversado, ¿no? Una primera parte dedicaremos a las preguntas de ustedes de todos estos fundamentos y otra segunda parte a las preguntas raras, ¿no? A esas preguntas del público en general, de todas. Bien. Creo que damos por finalizado entonces la reunión del día de hoy. Ya los fundamentos teóricos han tenido que ayudarnos, recapitulando todo esto, ¿no? Para poder comprender los grandes problemas de la menstruación, los dolores y los trastornos de la ciclicidad, ¿no? Está bien, doctor. Muchas gracias. No, ya nadie Por de qué, favor, gracias también por asistir. Tú, Nora, también, muchísimas gracias. ¿podría Muchas brindarnos gracias. el nombre del libro que podemos seguir leyendo, por favor? Uno Bueno, realmente todos los libros de endocrinoginecología. Si quieren profundizar mucho,
Un excelente libro de endocrinoginecología es el libro de Esperoff, S-P-E-R-O-F, Esperoff. Es realmente, como yo le digo, la Biblia de la endocrinoginecología. Y explica todo lo que es hormonas y ginecología. Pero si no, si es un poco, y si es demasiado profundo eso, simplemente cualquier libro de ginecología. Siempre está el capítulo de ciclo menstrual. Yo creo que por ustedes, por el momento, no deberían de repente todavía pensar en entrar a endocrino gineco. Entren primero por el libro de ginecología, el capítulo de ciclo menstrual. Ya entendiendo eso, ya entran ustedes al libro de Esperoff, que es súper sobre endocrino gineco. Y así se llama el libro, Endocrino Ginecología, Bases y Fundamentos. Si me esperan un minuto, ahorita se los traigo. Ya, doctor, gracias. ¿Llegan a verlo? Sí, profesor. ¿Se ve al revés, creo? ¿O cómo eso? Yo lo veo al revés. Sí se lee bien. Ah, ya, ustedes sí lo pueden leer bien, ya. ¿No? Endocrinología ginecológica clínica e infertilidad. Este fue la tercera edición. Este fue uno de los libros que yo empecé a leer cuando estaba estudiando en la residencia. Imagínense cuántos años. Este es un libro del año 82, cuando recién comenzaban a conocerse muchas cosas. Y y en las épocas de los 70s, ni siquiera se conocía de hormona, se hablaba de factores. Había un factor estimulante de la hipófisis. O sea, se sabía que algo se producía en hipotálamo y que bajaba a hipófisis, pero no se sabía qué era. Se llamaba factor. Después, cuando ya se descubre la fórmula, ¿no? La secuencia de aminoácidos, recién se le llama hormona a un factor. Y de ahí para adelante, pues imagínense todo lo que hemos avanzado. Y el Esperoff nuevo es este de acá. ¿Lo logran ver? Sí, esa es su versión en español. Ajá. Endocrinología, ginecológica, clínica y esterilidad. Ya está editado por Fritz y Esperoff, siempre por Esperoff. Esperoff ya está mayorcito, ¿no? También, por eso digo, es uno de los mejores libros que hay para lo que es la parte endocrinológica de la ginecología. Este está fotocopiado y son, miren el gordo, 1 y 2, en 2 partes he tenido que sacarlo. Muchos años ya. Este libro tampoco es tan nuevo. A ver, este es del año 2012. Tiene que haber una edición del año 2018, seguramente. En fin, pero realmente hay inclusive una sociedad internacional de endocrinoginecología. La sede está en Florencia, en Italia. Y justo ahora en diciembre se va a desarrollar el Congreso Mundial Virtual de Endocrinoginecología. Yo estuve en el 2018 en Florencia, en ese congreso, que se dio en el mes de marzo. Se iba a dar en marzo también ahora, pero empezó la pandemia. Así que ahora en diciembre se va a dar de manera virtual. Hay mucho. Cada día hay más avances. Hay muchas cosas que todavía son como avances que les di a ustedes una pequeña salidita el otro día, ¿no? Hablando de los estrógenos, que ustedes conocen la estrona, el estradiol y el estriol, pero el estetrol
que es un estrógeno que solo lo produce el feto y que solo funciona dentro de la célula, que una vez que sale al torrente sanguíneo ya se inactiva, es una esperanza, porque entonces será una hormona que actúe solo en la célula que queremos que use. Por ejemplo, para la atrofia vaginal de la mujer posmenopáusica. Esa atrofia vaginal por la baja de estrógenos. Si yo le doy estrógeno, le mejoro la vagina. Sí, pero se absorbe y le puedo afectar mama. Entonces, lo tengo que usar. Disculpen a mis alumnas que han estado sentadas y se han levantado. ¿Ah? Estas bulleras. Silencio. Entonces, si usamos este estetrol, solamente actuaría en las células de vagina. Ya no habría el riesgo de mama. Es una promesa. Y cosas así, se están cada día avanzando más y más y más y más. Es un mundo. Ya para cuando Nora termine la carrera y si se decide hacer gineco y si es que es la super especialidad ya de endocrino gineco, qué cosas no habrán, ¿no? Igual también tú, Yanali, en tu campo de nutrición, cuántas cosas más irán habiendo cada vez, ¿no? Bueno, chicas, nos estamos entonces reuniendo el próximo viernes. Esta vez sí debo ser puntual a las 8. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, Bien, doctor. gracias. Claro. Aquí otro.